la grabación de la clase. Vamos a iniciar en este momento. Buenas tardes nuevamente, chicos. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy motivados con este curso, como nosotros lo estamos. Nuevamente les doy la bienvenida. Hoy ya vamos a iniciar propiamente con lo que es materia, información, datos, para que ustedes puedan ir teniendo una base de lo que es la gestión integral de residuos y específicamente de residuos sólidos de mi parte. Y con Will nos vamos a enfocar un poco más a los residuos líquidos o a lo que son aguas residuales. Muy bien, entonces, déjenme acomodar aquí un poquitito. Si en algún momento se me va el internet, se me desconecta, se deja de escuchar, lo que sea, les ruego por favor que me avisen porque en Heredia está lloviendo bastante, por lo que es probable que pueda llegarse a cortar un poquito. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que son conceptos generales, como ya les mencioné, de la gestión integral de residuos sólidos, la ley 8839 y sus reglamentos. Esta exposición, bueno, la voy a realizar yo como docente. Que no he logrado acomodar no sé cómo ustedes lo están viendo, pero yo lo estoy viendo un poco mal. No he logrado acomodar el zoom. Ok, listo. Nosotros estábamos viendo la presentación bien, profe. ¿Sí Sí, se ve ahora sí. bien? Ok, perfecto. Gracias, chicos. Bueno, vamos a ver, este es un concepto súper básico que yo me imagino que ya ustedes manejan muy bien, pero antes de iniciar, por supuesto que lo quisiera refrescar porque es básicamente lo que nos va a llevar a desencadenar todo lo que es el curso y es el concepto de qué es un residuo sólido. Entonces, vamos a ver un poquito, este concepto sale de la ley 8839, que es la ley para la gestión integral de residuos sólidos, y es la que nos viene a dar todo lo que es el marco de legal para lo que es la gestión de residuos. Entonces vamos a ver un residuo sólido, ¿qué significa? ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es un residuo? ¿Alguien que me quiera contar qué es un residuo para ustedes? Bueno, para mí es algo que queda luego de un proceso de consumo y lo diferencio como de desecho, porque desecho es como que ya hasta ahí llegó, en cambio el residuo se puede como, sí, está la revalorización y se puede como transformar en otra cosa, queda como otra posibilidad, pero desecho ya es como que hasta ahí llegó. Ok, sí, perfecto. Ese concepto está súper bien, me gusta un montón que ya lo tengan muy claro. En realidad, este tema era nuevo antes, pero creo que ya poco a poco cosas que eran novedosas se han vuelto más normales, ¿verdad? Hemos empezado a ver con más normalidad este concepto que antes era diferente, incluso cuando yo entré a la municipalidad en el 2010, todavía habían personas que hablaban mucho de lo que es basura, ¿verdad? Porque antes en Costa Rica había una ley que se llamaba Ley de la Basura, algo así se llamaba la ley. Pero bueno, esta ley ya no existe en nuestro país y ahora existe la ley para la gestión integral de residuos sólidos. Perdón que tengo el teléfono aquí al lado porque en un ratito tengo que abrir el portón. Entonces aquí lo tengo porque en cualquier momento me piden que lo abra. Vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de un residuo, estamos hablando de un material sólido, semisólido, líquido, gas, ¿verdad? Ya lo sabemos. El curso se va a enfocar un poquito más a los residuos sólidos y es algo que la persona que lo genera o lo posee debe o requiere deshacerse de él. Esto del generador o poseedor es muy importante porque no solamente el generador es el que tiene responsabilidad en la gestión de residuos, sino también el poseedor. Quiere decir que si alguno de ustedes posee algo que es un residuo que ustedes no generaron, pero ustedes lo tienen, ustedes tienen responsabilidad sobre ese residuo. Y por último, dice que puede ser valorizado, ¿verdad? Puede ser valorizado o tratado responsablemente o en su defecto manejado por sistemas de disposición final adecuados, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de residuos sólidos, hay muchísimas opciones que podemos estar tomando para su tratamiento. Ok, vamos a ver.
Hay personas que dicen que hay 3 tipos de residuos sólidos. En realidad yo digo que hay 2,5 tipos. ¿Por qué 2,5 tipos? Porque los residuos de manejo especial pueden ser ordinarios o manejos peligrosos o peligrosos. Pero eso, bueno, eso lo vamos a aclarar un poquito en la clase siguiente. Por hoy vamos a ver esas 3 clasificaciones. Yo me imagino que ustedes ya las conocen, las han escuchado. Sin embargo, aquí nos estamos remitiendo a lo que nos dice la legislación, el concepto como tal que está en la legislación. Entonces vamos a hablar residuos ordinarios, de manejo especial o peligrosos. No se dice residuos especiales. Hay muchas personas que dicen residuos especiales. Son residuos de manejo especial. En primera instancia, los residuos ordinarios los quise identificar con el color verde porque a ciencia cierta y a simple vista uno podría decir que son los más inofensivos, aunque eso es un poco equivocado porque al final son los que se generan en mayoría, ¿verdad? Entonces, tal vez son los más inofensivos, pero son los que más se generan. Entonces, bueno, son de carácter doméstico, generados en viviendas y en cualquier otra fuente que presente composiciones similares a los de las viviendas. Se excluyen los residuos de manejo especial o peligrosos. Esto quiere decir que si en una vivienda se generan residuos de manejo especial o peligroso, esos residuos no son ordinarios, son de manejo especial o peligrosos, ¿verdad? Todos los demás residuos que se generen en las viviendas o que tengan características similares a los que se generan en las viviendas son ordinarios. Por ejemplo, en una oficina, si se generan residuos, yo qué sé, del comedor, por ejemplo, que son residuos de comida, alguien que se comió una lata de atún y la dejó por ahí, una cáscara de alguna fruta y demás, aunque esté generado en una oficina, en una empresa, donde sea, sigue siendo un residuo de carácter ordinario. No necesariamente se tiene que generar en las viviendas. Ahora, esto tiene truco. ¿Por qué digo que tiene truco? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. En Tibás hay una empresa que es una empresa que hace camisetas de estas sublimadas e impresas. Y esta empresa empezó a sacar bolsas y bolsas y bolsas de tela en grandes cantidades, bolsas en grandes cantidades y bolsas muy grandes, ¿verdad? Y alguien puso una denuncia y dijo, mira, es que hay una empresa que está sacando demasiada cantidad de bolsas y son retazos de tela, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos y hicimos un pesaje en ese negocio, el pesaje conforme a las metodologías de estudios de generación y composición de residuos sólidos, ¿verdad? Y determinamos que efectivamente esa empresa estaba sacando al mes más de 600 kilos de retazos de tela, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, bueno, sí, son residuos ordinarios, tienen composición similar a los domésticos porque son retazos de tela, pero ¿qué pasa con esos residuos y con la cantidad que se están generando? Es demasiado, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando hay que tener cierto cuidado. Sin embargo, siguen siendo residuos ordinarios, ¿verdad? No porque se generen en gran composición, simplemente ya se caracterizan de otra forma, pero tienen un manejo diferente. Esos residuos ordinarios porque se generan en gran composición. Eso solo por decirles un ejemplo. Y esa es la malicia que algunas veces hay que tener. Después hay residuos que se categorizan como de manejo especial. ¿Sí? Perdón que le interrumpa, pero cuando Claro. dice que se manejan de manera diferente, ¿a qué se refiere? Bueno, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, una empresa se le cobran las tasas de recolección, las tasas municipales de recolección de residuos, idealmente por la cantidad de residuos que genera, ¿verdad? Entonces, normalmente hay categorías por el tipo de comercio o negocio que exista. Entonces, vamos a ver, un negocio como este, de venta de camisetas sublimadas y demás, normalmente está en una categoría de comercial baja, porque vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, una peluquería va a sacar una bolsita de tela chiquitita, ¿verdad? Y una verdurería va a sacar, perdón, que no sé qué dije, una peluquería va a sacar una bolsita de residuos pequeña y una carnicería o una verdurería va a sacar una bolsa de residuos más grande, ¿verdad? Porque va a generar más cantidad de residuos. En el caso de esas tiendas que venden camisetas, normalmente están colocados en una categoría comercial baja. Entonces están pagando la tasa más baja que hay.
pero cuando empiezan a generar esta cantidad de residuos, hay que hacerles una recategorización para que se les haga el cobro por la cantidad de residuos y pueden llegar a estar en una de las categorías más altas, ¿verdad? Y ese es el cuidado que hay que tener. ¿Por qué? Sí, la municipalidad le va a recoger a las empresas los residuos que generen, mientras sean ordinarios, ¿verdad? La municipalidad no, por ejemplo, no recoge residuos peligrosos, eso lo vamos a ver más adelante, pero son otro tipo de gestor el que los recoge. Pero vamos a ver, la municipalidad le va a retirar los residuos ordinarios, pero en grandes cantidades, así le va a cobrar, ¿verdad? Entonces ahí es cuando empiezan las negociaciones que se hacen, donde, por ejemplo, la municipalidad le puede explicar a la empresa que si consigue un gestor, que se le lleve esos retazos de tela, que si los entrega responsablemente a otro gestor, que quizá utilice esos retazos para hacer mecha, esa que utilizan para construcción o para hacer alfombras o lo que sea, y baja la cantidad de residuos que está depositando para la recolección municipal, se le puede bajar la tasa. Y vean, en este ejemplo que les estoy diciendo, era tanto el aumento que este negocio estaba pagando 40.000 colones anuales en los impuestos de recolección de residuos sólidos, y si seguía depositando la cantidad de residuos que estaba generando, iba a llegar a pagar más de 400.000 colones anuales, ¿verdad? Entonces, una tasa de esa categoría puede quebrar un negocio pequeño, ¿verdad? Totalmente. Una persona que tenga un negocio de ese tipo puede decir, no, mira, me vas a quebrar, no tengo cómo pagar, voy a tener que cerrar el negocio, y ese no es el plan, ¿verdad? El plan no es quebrar negocios, el plan es buscar que la generación de residuos que está generando cada local comercial sea acorde, que pague lo que genera, pero no solamente es que pague lo que genera, ¿verdad? Entonces, si pago, yo genero lo que me dé la gana. No, pues esa no es la idea. La idea es que pueda generar la menor cantidad de residuos posible para que la menor cantidad de residuos vaya al relleno sanitario, y por supuesto que va a tener una retribución económica importante donde va a pagar una tasa menor. Más o menos por ahí va el asunto. Profe, y bueno, es que me causa curiosidad ese tema. ¿Y dónde puede ver uno, digamos, como cuáles son las categorías que lo clasifican como comercial bajo o alta o alta? Depende de la municipalidad. En el caso, por ejemplo, donde yo trabajo, que es en la municipalidad de Tibás, Aileen, ya después de que yo hable, te doy la palabra. Es que ahorita les explico qué es lo que me está pasando con Zoom, que nunca me había pasado y no sé cómo solucionarlo. Depende de la municipalidad. Por ejemplo, en la municipalidad de Tibás, nosotros tenemos un modelo tarifario que es por categorías. Entonces, esas categorías que ya existen, no fue que yo un día me senté y las saqué y las hice ahí de la nada, ¿verdad? Sino que nosotros hicimos un estudio de composición y generación de residuos sólidos en todo el cantón de Tibás, agarrando muestras de negocios, digamos, si en Tibás hay 20 verdulerías, se agarraron 5, por ejemplo, por decir algo. Si hay 15 mini super, se agarraron 8, si hay, bueno, etcétera. Ahora se agarra una muestra de los comercios que hay y de los tipos de comercios que hay, y se hace un estudio de generación y composición de residuos sólidos. Esto después lo vamos a ver dentro del curso, cómo se hace el estudio, pero básicamente, a grandes rasgos, lo que se hace es un pesaje de lo que están generando esos negocios y se saca un promedio para saber mensualmente cuánto está generando. Entonces, al final la tabla nos nos van a dar promedios, ¿verdad? Y empezamos a generar categorías, por ejemplo, de los negocios que generen menos de 100 kilos semanales. Esa va a ser la categoría comercial 1, ¿verdad? Entonces, la categoría comercial 1 va a estar, yo qué sé, los bazares, las pulperías, los, eh, los peluqueros y no sé, otra cosa más, no sé. La categoría comercial 2, ahí ya va a estar las veterinarias, las tiendas de alimentos o los restaurantes o etcétera, y así se va categorizando hasta la última categoría, que sería la de grandes generadores. Y normalmente los grandes generadores ya generan, en el caso de Tibás, me parece que son más de 600 kilos por mes, ¿verdad? Y normalmente también esos grandes generadores prefieren tener un gestor específico que les haga la recolección de los residuos a ellos, pagan una empresa privada que les brinde el servicio directamente. Yo que sé, voy a decir un ejemplo, no estoy segura si la Nación, pero por ejemplo, creo que incluso la Nación no, porque la Nación tenía un programa que se llamaba Basura Cero y estaban disminuyendo en gran cantidad los residuos que generaran. Pero bueno, por decir un ejemplo, que la Nación
que es una empresa tan grande que Santibás sacara 1 tonelada de residuos por mes. Entonces, en este caso, ellos prefieren pagarle a un gestor que les recoja los residuos que pagarle a la MUNI, ¿verdad? Pero esa empresa, en ese caso, por decir un ejemplo, la Nación, tiene que demostrar ante el Ministerio de Salud que ese gestor que está pagando tiene permisos, es un gestor autorizado, tiene permiso sanitario de funcionamiento, tiene patente, a dónde lo está llevando, si a un relleno sanitario, si a coprocesamiento, si a valorización, etcétera, para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces hay algunas empresas que prefieren pagarle a entes externos que a la municipalidad. Pero bueno, en este caso sería así, depende de cada municipalidad las categorías que tengan. Normalmente son muy similares, ¿verdad? Normalmente son similares en los diferentes cantones. No sé si te contesté la pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Y creo que Aileen tenía la mano levantada. Sí, profe, es que, bueno, ya más o menos respondió la pregunta, pero lo que iba a decir también es eso que dijo usted último, como que al final es un incentivo también el hecho de no tener que pagar tanto dinero y más bien buscar por otros lados cómo gestionar. Y Daniel también ya respondió que iba a preguntar que eso, que cómo hacía para cerciorarse de que los gestores fueran como de verdad y no fuera como alguien que pusieron ahí o una persona que realmente tal vez no fuera legal o tal, pero no sé. Sí, claro, perfecto. Daniel levantó la mano. Sí, profe, hola. Una pregunta. Hola, dime. A la hora de cuantificar los residuos, digamos, ¿eso quién lo hace? ¿Eso es un reporte que da el generador, igual que siempre, digamos, él cuantifica más o menos cuánto está produciendo? ¿O eso lo hace la MUNI? ¿O cómo saben exactamente cuántos kilos? ¿O es una estimación ahí? Sí, digamos, en el caso de nosotros, ¿verdad? Voy a hablar por Tibás porque cada municipalidad lo hace de manera diferente, pero normalmente se hace como lo hace Tibás, ¿verdad? Casi que todas las municipalidades han optado por el mismo sistema. En el pasado, simplemente había una categoría residencial, ¿verdad? Y una categoría comercial, ¿verdad? Entonces, los comercios pagaban cierta tasa y ¿cómo se dice? Las viviendas otra tasa, ¿verdad? Otra tasa, otro impuesto, como ustedes le quieran llamar. Lo que pasa es que con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y con el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la política y otras herramientas que hay, lo que se busca es aplicar el principio de quien contamina paga. Entonces, lo lógico es que si usted genera muchos residuos, pague más. Y si usted genera pocos residuos, pague menos, ¿verdad? Entonces, se creó una metodología para hacer estudios de generación y composición de residuos sólidos y para generar modelos tarifarios que permitan a las municipalidades cobrar a los comercios por la cantidad de residuos que generan. Entonces, esto que les expliqué antes, de que las municipalidades hacen un estudio y generan categorías y demás, lo hacen las municipalidades inicialmente, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacen las municipalidades es hacer este estudio y generar las categorías, ¿verdad? Esa pregunta que vos hiciste, creo que era Daniel, es muy buena porque, por ejemplo, en nuestro caso, las verdulerías pusieron una apelación a ese estudio y dijeron, no, es que ustedes nos están cobrando demasiado a nosotros y nosotros consideramos que nosotros no generamos tanta cantidad de residuos. Entonces, una persona puede apelar a la municipalidad y una persona puede decir, vean, municipalidad, si usted me está cobrando demasiado, usted me está poniendo en la categoría 3 y les aseguro que cuando una persona tiene una patente y la municipalidad le cobra por categoría y le está cobrando caro, la persona se da cuenta y pregunta y empieza a ver por qué le están cobrando caro. Si le están cobrando barato, capaz que ni se da cuenta y nada más paga y ya. Pero si le está cobrando caro, normalmente el comercio sí se pone detrás, ¿verdad? Entonces, qué susto, perdón. Entonces, que hay algo aquí abajo, no sé qué pensé que era. Ok, entonces, tanto la municipalidad puede revisar de oficio si un comercio está pagando lo que corresponde, como un comercio le puede pedir a la municipalidad que le revise. En este caso, las verdulerías se unieron o varias verdulerías de manera separada llegaron a la MUNI y dijeron, vea, es que me está poniendo en categoría, yo qué sé, en categoría 4 y nos parece que es demasiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la MUNI? Nosotros volvimos a hacer un pesaje o un estudio de generación de residuos, pero solamente de las verdulerías, ¿verdad?
y nos dimos cuenta mediante este estudio que habían verdulerías que estaban, y en este caso cuando lo volvimos a hacer y lo revisamos, tomamos todas las verdulerías, ¿verdad? Porque ya no eran todos los comercios del cantón, sino solamente las verdulerías, y agarramos todas. Y nos dimos cuenta que las verdulerías que tenían verdulería y carnicería juntas estaban generando muchísima más cantidad de residuos, porque además de todas las cáscaras bueno, y otra cosa muy interesante era verdulerías que vendían pipas, ¿verdad? Eso que venden pipas ahí en la verdulería, estaban generando un tonelaje muchísimo mayor que verdulerías que no vendían pipas, ¿verdad? Entonces se les explicó eso a ellos y se les dijo, vean, ustedes tienen que buscar una persona que se les lleve esos residuos por lo menos, porque es muy pesado y de verdad que les estaba afectando. Y además los que tienen carnicería, algunos de manera irregular, ¿verdad? Porque pues eso es todo un tema, pero algunos estaban colocando restos de huesos muy pesados y muchos líquidos en las bolsas y hacían que las bolsas fueran muy pesadas y que entonces se les subiera muchísimo la tasa. Entonces se hizo una reclasificación y pues sí, a la mayoría se les bajó la tasa, ¿verdad? Pero entonces ese peso lo define la municipalidad, lo tiene que definir la municipalidad, pero cualquier persona puede pedir que se revise. Incluso un contribuyente se podría quejar. En este caso que yo les comenté ahorita, de los retazos de tela, alguien se quejó y dijo, vean, municipalidad, es que me parece que ese negocio está sacando demasiadas bolsas y yo paso todos los días por ahí, más o menos a la hora que pasa el camión recolector, y yo veo que echan y echan y echan bolsas y son bolsas de tela. ¿Por qué está haciendo, la MONI le está recogiendo eso? La MONI ni cuenta se había dado porque uno no puede estar viendo cada negocio, pero por eso es importante la participación ciudadana al final para identificar esas cosas. Y de verdad hicimos el estudio, vimos que estaban generando mucho y bueno, ya en mi caso yo mandé el oficio o la nota, digamos, en este caso se dice oficio, para el departamento correspondiente solicitándole aumentar la tasa de ese negocio, pero también eso nos queda ahí, ¿verdad? Porque como les dije antes, no es la gracia cobrar más y ya, sino que también se le remite al Ministerio de Salud y se le dice, vea, Ministerio de Salud, tal negocio en tal lugar, con tal dirección, con tal patente, está generando X cantidad de residuos sólidos, por favor revise el programa de gestión de residuos de ese negocio para ver si está cumpliendo con los aspectos indicados en el plan, o a ver si es que no tiene plan o qué, porque en ese caso, si el negocio revisa el plan y logra encontrar un gestor para los residuos que está generando y que está disponiendo de más, y logra demostrar que ya no está sacando 600 kilos al mes, sino otra vez menos de 100, otra vez se le baja la categoría. No sé si le contesté la pregunta, Daniel. Sí, profe, entendido. Gracias. Gracias a ustedes, chiquillos, gracias por las preguntas. Bueno, les voy a contar qué es lo que está pasando, que nunca me había pasado, no sé por qué, no sé qué toqué, ¿verdad? Porque aquí donde estoy poniendo compartir pantalla, solo estoy viendo PowerPoint, no me deja ver quién levanta la mano, no me deja ver el chat, no sé por qué, y cuando le doy ver el chat o demás, se me minimiza la pantalla, entonces eso es lo que me está pasando, pero lo que vamos a hacer es que si alguien necesita hablar, simplemente hable, no importa si me interrumpe, no hay ningún problema, ¿verdad que no? Para que no tengan la mano Profe, levantada. Ujú. no, y también, bueno, no sé si, bueno, es la pregunta esa, si esto lo hacen todas las municipalidades, pero por ejemplo, bueno, un día está haciendo un plancillo de esos para un restaurante y me di cuenta que la MUNI tiene como ciertos incentivos, que básicamente si usted logra realizar la gestión de sus residuos ahí como con excelencia, buscando alternativas, teniendo todo en orden, reduciendo las cantidades que inicialmente tuvo, le dan como como en plan un certificado con el que usted puede básicamente rajar y además le cobran menos. Ajá. Sí, efectivamente, la ley permite generar incentivos fiscales y no fiscales, ¿verdad? Los incentivos no fiscales son esos como el que dijiste de poner un cartoncito, una placa, hacen una publicación en la página de la MUNI, le dan divulgación al negocio y eso le ayuda a visibilizarse, ¿verdad? Y los incentivos fiscales son los que afectan las tarifas. Entonces, por ejemplo, en Tibás se está implementando un incentivo relacionado a la estrategia Tibás libre de plástico, que por cierto hay unos estudiantes de tesis de seminario de graduación trabajando en Tibás sobre este tema de la estrategia Tibás libre de plástico y de la estrategia nacional para la sustitución de plástico de un solo uso. Y nosotros estamos
iniciando la implementación de un incentivo fiscal donde se le va a disminuir la tasa, creo que es por la que se paga por el servicio de recolección de residuos, sí, muestra ciertos aspectos relacionados a la estrategia. Entonces, sí, efectivamente, existen diferentes tipos de incentivos para los negocios. Profe, Sí, pero es cierto que esos incentivos dependen meramente de si la municipalidad lo está realizando, ¿no? O de si la municipalidad lo está acatando. digamos, cada municipalidad pone sus incentivos. No, no hay como, ajá. Esa es la A pesar pregunta. de que, digamos, sí, es que digamos, como usted mencionó que hay una ley, no sé si a pesar de que haya una ley nacional, aún así depende meramente de lo que manden las municipalidades. Sí, es que, digamos, la ley lo que hace es que permite que las municipalidades creen incentivos, ¿verdad? La ley no le dice, haga este incentivo, sino que la ley dice, se permite que las municipalidades creen incentivos, yo qué sé, no me acuerdo textualmente cómo lo dice, pero sí permite, ¿verdad? Recuerden que en la administración pública pasa algo. Hay un principio de legalidad que dice que si usted es un ser, una persona pública o privada, ¿verdad? Tiene diferente, lo rige de manera diferente el derecho. Por ejemplo, si usted es una persona privada, ¿verdad? Digamos, Jason, en el ejercicio de ser Jason, Jason puede hacer todo menos lo que la ley le prohíba, ¿verdad? Entonces, Jason puede hacer lo que él quiera, menos lo que la ley le prohíba. Y así es como funciona el principio de legalidad. Pero la administración pública puede hacer todo lo que se le permita, solamente lo que se le permita. Por eso es que a veces el gobierno tiene tantas trabas, porque hay un montón de cosas que al gobierno no se le permiten hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a la administración pública no se le permite generar incentivos para disminuir impuestos, pues no lo puede hacer, ¿verdad? Por eso es que las leyes a veces dicen cosas tan ilógicas. Por ejemplo, la ley de residuos sólidos, ahorita que estaba leyendo la ley para actualizar unas cosas que habían cambiado para esta clase, estaba viendo que decía, se permite a la administración pública incluir en las compras públicas criterios sustentables para que las compras del Estado tengan criterios de sostenibilidad y no sé qué. Y uno dice, es un poco ilógico que tenga que decir la ley esto, ¿verdad? Para que la administración pública lo haga, pero lamentablemente así es. Entonces, la ley puede decir que se permite que se creen los incentivos, pero si cada municipalidad no los crea, pues no existen en su cantón, porque al final las municipalidades son gobiernos locales, ¿verdad? Al final es un gobierno chiquitito en cada cantón. Listo, profe, gracias. Okay. Con gusto, Jason. Vamos a ver, entonces, vamos a hablar de los residuos de manejo especial. Dice que los residuos de manejo especial son aquellos que tienen necesidades diferentes de transporte, de almacenaje, formas de uso, recuperación, etcétera, que pueden implicar riesgos a la salud o degradación sistemática de la calidad del ecosistema. Entonces, por las características de este tipo de residuos, necesitan salir de la corriente normal de residuos ordinarios. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el reglamento, que aquí está, en el reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, que es el 38-272-S, en el anexo 1 viene la lista de los residuos que se consideran de manejo especial. Esto lo vamos a ver un poquito más amplio en la próxima clase de residuos sólidos. Sin embargo, les adelanto que hay una lista de residuos de manejo especial, entonces no es como que uno dice, es que esas bolsas de tela que estaba sacando esa empresa eran tantas que para mí tiene necesidades de transporte específicas y para mí es un residuo de manejo especial. No es así, no funciona así. Los residuos de manejo especial están categorizados en un reglamento y ese reglamento dice cuáles son, ¿verdad? Entonces, de igual forma, los residuos peligrosos también tienen características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, infecciosas, inflamables, ecotóxicas, y ahí está toda la lista de características que tienen. Además, envases en los que se hayan embalado materiales que al final se consideran residuos peligrosos
se convierten también en residuos peligrosos. Entonces, si ustedes tienen un envase que lo llenaron de un residuo peligroso, se acabó el producto que era algo que era y se convirtió en un residuo peligroso y el envase quedó ahí, ese envase se convierte en un residuo peligroso. Ahora, Profe, cuando ¿sí? perdón. De hecho, sobre Dígame. eso, estaba viendo un día estos en un machote ahí de la MUNI, que en residuos peligrosos aparecían toallas de papel con aceite. Entonces Ujú, me pareció muy curioso, y porque una toalla de papel normalmente era ordinario, pero ya si tenían aceite, ujú. aparecían como peligrosos. Entonces digo yo, wow. Sí, es súper interesante, ¿verdad? Porque a veces, y no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo hasta había puesto una denuncia aquí en la clínica donde yo vivo porque almacenaban los residuos ordinarios en la misma bodega que los residuos peligrosos. Entonces, inmediatamente los residuos ordinarios se convertían en residuos peligrosos, ¿verdad? Entonces yo, de hecho, yo había puesto una denuncia aquí en la clínica y después fui a la clínica y ya vi que habían puesto una pared en el centro porque eso es lo que indica la ley, así como vos mismo lo estás diciendo. Incluso, incluso también cartones que utilicen donde, o por ejemplo, hay un derrame de alguna sustancia, hay algún derrame de alguna sustancia que esté transportando algún camión cisterna o algo así, por ejemplo, y se utiliza acerrín para retirarla, ese acerrín se convierte en un residuo peligroso. Vamos a ver quién me escribió aquí en el chat, yo creo que alguien me escribió. Ok, que hay una persona, que hay otro grupo de trabajo que es de 3 personas, por si acaso alguna otra persona necesita unirse. No sé si hay alguna persona que esté solo de los grupos de trabajo. Se puede comunicar con Abigail. Ok. Y lo otro que les iba a contar es que cada uno de estos residuos tiene un reglamento específico e incluso en el caso, por ejemplo, de los residuos de manejo especial, hay un reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial y después hay como subreglamentos, ¿verdad? Hay un reglamento sobre el tema de las llantas, hay un reglamento de los residuos electrónicos, ¿verdad? Que son residuos de manejo especial. Salió la ley que viene a modificar la ley para la gestión integral de residuos sólidos, donde se prohíbe el estereofón, ¿verdad? En el caso de los residuos peligrosos igualmente. Hay un reglamento de residuos bioinfecciosos, infectocontagiosos y demás, ¿verdad? Entonces, esos son como, está la ley para la gestión integral de residuos sólidos, que es la sombrilla, ¿verdad? Después de la ley vienen estos reglamentos y después de estos reglamentos vienen más y más y más y así. Ahorita vamos a ver que son un montón de instrumentos legales los que existen en el tema de la gestión de residuos sólidos. Ok, vamos a ver. ¿Qué es la gestión integral de residuos sólidos? Esto se los puse acá porque les puse ese fondo. De hecho, lo puse en estos días que estaba preparando esta presentación porque realmente yo siento que es como una vorágine, ¿verdad? El tema de la gestión integral de residuos porque incluye muchísimos temas que involucran a muchas personas y a una serie de profesionales de diferentes ramas. ¿Por qué? Porque antes el tema de la gestión de residuos sólidos se pensaba que era, hay que recoger los residuos y hay que llevarlos casi que a un botadero, ni siquiera a un relleno, y ya, eso era, ¿verdad? La MUNI tiene que recogerlos y ya los a un botadero y enterrarlos. Eso vino a cambiar con la ley para la gestión integral de residuos sólidos. No sé si no lo tienen clarísimo, pero de ahora en adelante, chiquillos, lo tienen que tener súper claro y no se les puede olvidar, y es como de las legislaciones más importantes que tiene nuestro país, la ley 8839, no se les olvide. La ley 8839 es la ley para la gestión integral de residuos sólidos y es la que viene a cambiar totalmente, a darle vuelta a lo que era este tema en nuestro país. Entonces, dice la ley para la gestión integral de residuos sólidos que la GIRS, que es la gestión integral de residuos sólidos, son acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación, y que rigen desde la generación de residuos hasta la disposición final. Y yo me atrevo a decir que rige desde muchísimo antes de la generación, incluso desde la extracción de la materia prima para generar un producto, ¿verdad? Porque desde que se extrae la materia prima para generar un bien, se debería pensar si ese bien generado con esa materia prima después va a poder ser tratado adecuadamente o se va a complicar el asunto, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, es que no es tanto, ¿verdad? Esos puntos que hay ahí, que son 7 puntos, si no me equivoco, si estoy contando bien. Entonces, bueno, sí son un montón de cosas, porque
Regulatorias, ¿qué incluyen los temas regulatorios? No solamente las leyes y los reglamentos, incluye los planes, por ejemplo, el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, la política nacional, incluye la ley marco, los reglamentos generales, los reglamentos específicos, los reglamentos municipales, las normas, las estrategias, como la Estrategia Nacional de Reciclaje, ¿verdad? Y la Estrategia Nacional de Sustitución de Plástico de un solo uso y demás. Digamos, solo ahí se incluye un montón de cosas. ¿Qué sigue? Operativos. Dentro de los temas operativos está la recolección municipal, las campañas, el tema de los camiones, la operación de rellenos sanitarios y demás. Dentro de financiero están las tasas. Si alguno de ustedes en algún momento llega a trabajar dentro de alguna municipalidad en el tema de residuos sólidos, van a ver que es muy, muy, muy amplio y, por ejemplo, en el tema económico es muchísimo lo que uno interviene. Ese ejemplo que les estaba diciendo de las verdurerías y las telas es un gran ejemplo porque ahí vemos cómo un salubrista ambiental puede incidir incluso en temas financieros, donde ustedes al hacer un estudio de generación a un comercio pueden modificar la cantidad de dinero que ese comercio está pagando por un servicio público, como es la recolección de residuos. Después temas administrativos, llevar los contratos, administrarlos, llevar los registros y demás. Temas educativos, ¿verdad? Sobra decirlo para nosotros, todo lo que tiene que ver con talleres, ferias, comunicación, redes sociales, grupos de WhatsApp, absolutamente todo funciona como una herramienta de educación, ¿verdad? En cuanto a Profe, planificación, sí, una pregunta sobre lo de la educación. Digamos, cuando una, por ejemplo, un restaurante X, digamos que, bueno, ellos tienen que capacitarse en gestión de residuos. Entonces, por ejemplo, bueno, yo sé que varía Muni, Muni, pero tal vez una municipalidad o el Ministerio de Salud o algo así pueden dar estas capacitaciones o ellos tienen y pues, que buscar algún profesional o algo. para que los capaciten. Sí, pues digamos, es Bueno, algo que se plantea así como para los planes de gestión, digamos, cómo se deben de preparar esos residuos, cómo se da la gestión integral, cómo se da la separación, etcétera. sí, bueno, podrían buscar ¿cómo se llama? Yo sentí que estaba temblando y ya los iba a dejar aquí solos, iba a salir corriendo. Podrían buscar ay, se me fue otra vez, No es como un consultor. exacto, esa es la palabra, un consultor, podrían buscar un consultor, si necesitan una charla, podrían acudir a la municipalidad, si están en alguna, en algún, por ejemplo, en lo que son como gremios de comercios, ¿verdad? Que tiene a veces la Cámara de Industrias y Comercios, podrían acudir ahí. El Ministerio de Salud muchas veces genera campañas, pero yo pienso que el mayor educador ambiental y que tiene la responsabilidad por ley, ¿verdad? El artículo 8 de la ley 8839 le da la responsabilidad a las municipalidades de generar actividades de educación ambiental. ¿Verdad? Entonces, las municipalidades tienen una gran responsabilidad ahí, pero también el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y algunos otros entes que podemos ir viendo en el camino. Profe, Gracias. para agregarle a lo de Daniel, bueno, es que mis papás tienen un restaurante y tuvieron que capacitarse por medio de un consultor privado, digamos, en donde les ayudó hasta para hacer el manual de manejo de los desechos sólidos y demás documentos que ahorita no recuerdo. Sí, digamos, en el caso de la MONI, en Tibás, sí hay empresas que nos han pedido específicamente una capacitación, ¿verdad? Y nosotros, pues se las damos, se coordina y se da. Otras veces, por ejemplo, hay empresas grandes, por ejemplo, ahorita tenemos una campaña con Roche, no sé si han escuchado la empresa Roche, donde ellos están dando charlas en Tibás sobre medicamentos, descarte de medicamentos y mascarillas. Entonces se abre al público y las personas pueden participar. También el INA da capacitaciones. Hay estudiantes que algunas veces están haciendo práctica o tesis, seminario, lo que sea, y también ayudan a brindar esas actividades de capacitación.
¿Qué otra cosa? En algún momento, cuando tenemos presupuesto, algunas veces yo tengo una empresa contratada para que brinde actividades de capacitación, ¿verdad? En la municipalidad, y yo les aviso, mira, es que hay X cantidad de empresas que están pidiendo una charla sobre planes de gestión de residuos. ¿La podemos dar? Sí, está bien, démosla. Ok, ellos la dan y nosotros le pagamos. Hay muchas modalidades, pero sí, los consultores privados les pueden ayudar a dar esas charlas. Ok, bueno, vamos a ver, seguimos acá. Vamos a seguir porque, chiquillos, se quedó pegado esto. Vamos a ver. Profe, bueno, Dime. no, es que, digamos, creo que lo último que mencionó, digamos, de la última imagen, bueno, de la imagen anterior fue como hasta el aspecto educativas, en lo que es planificación, monitoreo y evaluación, como en qué podemos intervenir. Ok, sí, perdón, sí, se me fue la onda ahí. En temas de planificación, por ejemplo, los planes municipales de gestión integral de residuos sólidos son planes que tienen que tener las municipalidades y es obligatorio por ley. Todas las municipalidades del país en este momento los deberían tener y lo que dan es como el marco de acción que se va a ejecutar en un plazo determinado, pueden ser 2, 3, 5, 10 años, y lo que se hace es un diagnóstico, un plan y un plan de monitoreo en el tema de gestión de residuos sólidos. También otras herramientas de planificación pueden ser los programas de gestión ambiental institucional de las instituciones públicas y lo que estaba diciendo Daniel, ¿verdad? Sobre los programas de gestión. Creo que fue Daniel el que estaba hablando de que estaba haciendo un plan de gestión de residuos para una empresa. Eso también es una herramienta de planificación, ¿verdad? Porque no sé si Daniel nos quiere ampliar un poquito más, pero en ese instrumento los negocios tienen que establecer cuáles son los tipos de residuos que generan, cómo los va a tratar, a quién se los va a dar y demás, ¿verdad? Entonces, Daniel, no sé si quieres Sí, ampliar un sí, poquito. profe. Bueno, he hecho unos cuantos, hay unos plancillos. Es que yo hago planes así como plan de limpieza y desinfección, de gestión de residuos sólidos, bueno, residuos y de emergencias y cosillas así. Y he hecho ahí un par. Entonces, es básicamente poner el tipo de residuo que estás generando, cuántos, qué vas a hacer con esos residuos, si se los vas a dar a la MUNI, se los vas a dar a algún gestor autorizado, se tiene que escoger a un gestor de la lista que tiene, creo que el ministerio, la MUNI, no me acuerdo. Además, actividades de mejora, porque se tiene que implementar un proceso de mejora constante en la gestión de los residuos. Entonces tienes que proponer ahí que capacitaciones, que reducir los residuos, que entablar conversación con los proveedores para tener menos empaque, etcétera. Y todo eso se tiene que llevar un registro mediante bitácoras o así. Y si, por ejemplo, se están dando los residuos a algún gestor, se tienen que tener evidencias, entonces tener las facturas y varias cosillas. Entonces, sí. Y esa última parte que mencionaste, Daniel, cabe aquí dentro de la parte de monitoreo y evaluación, ¿verdad? Donde no solamente es hacer el plan, sino también usted lo tiene que monitorear y evaluar, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la municipalidad, voy a seguir con ejemplos de la municipalidad, bueno, eso aplica para cualquier empresa que tenga una flotilla vehicular. Entonces, ok, la empresa tiene una flotilla vehicular y hace cambios de aceite, ¿verdad? Entonces, en el plan, en el programa de gestión de residuos dice que los aceites son residuos peligrosos y que se le van a entregar a los cambios de aceite se van a hacer en el taller de Daniel González y que Daniel González tiene un gestor autorizado para la recolección de los aceites, ¿verdad? Entonces, eso dice en el plan. Pero a la hora usted debe demostrar que eso es cierto. Entonces, si usted tiene una verificación, una auditoría, el Ministerio de Salud le solicita los registros, lo que sea, usted tiene que demostrar, Daniel le tiene que entregar a usted como empresa el permiso sanitario de funcionamiento del taller y el gestor de residuos, el certificado de gestor autorizado para la recolección de aceites de la persona que le recolecte los aceites, la patente municipal y los registros de que esos aceites son recolectados. Entonces, eso es un ejemplo de monitoreo y evaluación en la gestión integral de residuos sólidos. Como pueden ver, es bastante amplio.
son muchísimas las acciones que se pueden realizar y solo les he dado puros ejemplos, ¿verdad? Pero en realidad muchísimo más en lo que se puede intervenir. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere dar algún otro ejemplo sobre alguna de las acciones que podemos realizar. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Vamos a ver si yo sé quitar esto. Es que quiero ver si puedo quitar el waiting room porque como se les va la... Creo que desde aquí no lo puedo hacer, solo desde afuera. ¿Qué pasa si yo le digo que se quite el waiting room? ¿Entran directo, chiquillos? ¿No saben? Sin que yo los esté Sí, entra Creo admitiendo. que directo, sí. profe. Voy a quitarlo. Si alguien nos escribe que no puede entrar, me avisan. Que no estoy viendo el WhatsApp. Por si acaso alguien sale y no puede entrar, es que quité el waiting room. Capaz que no pueden entrar. Es que donde están entrando se pega la presentación, pero no hay ningún problema de que se salgan y entren, ¿verdad? Nada más que para que no se pegue. Vamos a ver, espero que si no lo vamos a poner. Bueno, entonces vamos a seguir. Nos ha rendido un montón la plática, pero es bastante la información para que sepan, chiquillos, pero igual lo podemos dejar para la próxima si no terminamos la información de hoy, porque sí es muy importante que por lo menos esto que es la base les quede muy, 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 muy claro. Ok, entonces vamos a seguir. Hay 3 sujetos principales que intervienen en la gestión de residuos sólidos, ¿verdad? El ente rector es el Ministerio de Salud, eso ya nosotros lo sabemos. El Ministerio de Salud es el rector por excelencia. Están los gestores de residuos y esto es muy importante y se los dejé así textual porque sí les quería explicar eso por si alguien no conocía la diferencia. En el caso de personas físicas o jurídicas, no sé si todos lo saben, pero voy a explicárselos. Una persona física es Ingrid Sandoval como persona, pero si Ingrid Sandoval tiene una empresa que se llama Ingrid Sandoval S.A., que ya no soy yo, sino que es una empresa, esa es una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, personas físicas o jurídicas, ya sea yo como persona o una empresa que se llame Los Patitos Limpios, lo que sea, ¿verdad? Esa es una persona jurídica. Puede ser pública o privada. Público, una municipalidad, un ministerio, lo que sea, y privado, una empresa o economía mixta. Hay empresas que son de economía mixta, que tienen capital público y privado, que se dediquen a la gestión integral, total o parcial de los residuos. ¿Qué quiere decir total o parcial? Que intervengan alguna de las siguientes etapas, en una o en todas, en recolección, transporte, acopio, valorización, desensamblaje, exportación, importación, tratamiento y disposición final. Cualquiera de esas acciones, cualquier persona física o jurídica que intervenga en cualquiera de esas acciones es un gestor de residuos y tiene que estar autorizado. Entonces, esos camioncitos que andan pasando por las calles de nuestro país recogiendo chatarra con el bendito perifoneo que se repite en todas las calles de nuestro país, todos tienen que ser gestores autorizados. Lamentablemente, hay muchos que no lo son, ¿verdad? Pero sí deberían serlo. Los que recogen, los que acopian, los que almacenan, eso que dice desensamblaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, residuos electrónicos que los desensamblan porque una parte va para tal lugar, otra parte va para tal otro, otra parte se descarta, eso es desensamblaje. Los que exportan, los que importan, los que le dan tratamiento, los que le dan disposición final, los que incineran, los que coprocesan, todos son gestores de residuos y tienen que tener una autorización de parte del Ministerio de Salud. Los únicos exentos de pedir el certificado de gestor de residuos son las municipalidades, porque somos el gestor de residuos por excelencia. Eso no quita que tengamos que cumplir con todo lo demás, ¿verdad? Simplemente se exime del trámite, pero igual hay que cumplir con toda la normativa. Y por último, los generadores somos todos nosotros, ¿verdad? Y cualquier persona también física, jurídica, pública, privada, lo que sea, que esté produciendo residuos a partir de procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización, de lo que sea, es un generador. Entonces, esos son 3 actores y hay que diferenciarlo muy bien y yo se los pongo así, al igual como les hablé antes de la ley 8839, porque es muy importante y para mí es importantísimo que ustedes salgan de este curso con ese vocabulario y hablando de gestores, de generadores, de la ley de residuos sólidos y con el vocabulario apropiado, ¿verdad? Sin decir basura,
cuando no se trate de basura, ¿verdad? Si estamos haciendo referencia pues a otro país o por ejemplo a ese tema de basura cero, pues se dice, pero tratando de utilizar el vocabulario técnico a que se refiere la materia. Vamos a ver si esto camina. Profe, Sí, profe, yo tengo una sí, preguntilla súper rápida. En el nombre del claro. curso, ¿qué se llama? eh, ay, residuos sólidos y desechos líquidos. ¿Por qué desechos? Ya, ¿y por qué no hemos logrado, Willy y yo, que le cambien el nombre al curso? Le pusieron ese nombre al curso. En realidad, pues sí, pues se podrían ser desechos líquidos, pero a Will le gusta más, y a mí también, residuos líquidos, aunque típicamente cuando se habla de residuos líquidos, no siempre, pero estamos hablando de aguas residuales, no siempre porque, por ejemplo, un residuo líquido puede ser un residuo de un disolvente que ya se usó, ya no se requiere y se convirtió en un residuo, ¿verdad? Pero cuando ese residuo se descarta de manera inapropiada y se vierte en un cuerpo receptor o en cualquier otro, ya se convierte en agua residual. Entonces, sí, efectivamente, nosotros sí estamos tratando de que se le cambie el nombre al curso, que no nos parece apropiado ese nombre. Pero Profe, bueno, yo tengo otra pregunta. Ujú. Ah, perdón, termine de dar la idea, perdón que la corté ahí. No, quiera pasar de idea. Ah, bueno, no, con eso de los gestores, digamos, como hasta qué punto, porque, por ejemplo, aquí en mi casa tenemos una asociación que trabaja en la comunidad y tenemos un proyecto de compostaje que a la fecha está procesando los residuos de cocina de unas 15 familias. Digamos, tendríamos entonces que ser gestores autorizados. En otras palabras, lo que está haciendo es ilegal. No, 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 porque esos ya son proyectos comunitarios de ¿cómo le podríamos llamar? De gestión de residuos orgánicos. No, digamos, en ese caso creo que no aplicaría. Si usted se pone a hilar muy profundo y tiene un vecino súper incómodo que les cae súper mal y se quiere poner a molestar y tal vez pone una denuncia o algo así, entonces podría ser que la MUNI o el Ministerio de Salud digan, ay, bueno, vamos a revisar y vamos a ayudar para ver cómo hacer, pero no porque ustedes estén generando compostaje, es como que les va a caer el Ministerio de Salud o la MUNI para decirles, hey, es que eso es ilegal. No necesariamente. Por supuesto, siempre que no estén generando molestias a los vecinos y tengan controlado el tema de cualquier tema de plagas, malos olores, lixiviados y demás. Pero sí, la ley tiene eso, ¿verdad? Usted puede poner a hilar súper fino y hasta aquí en la casa, entonces los que tenemos residuos en la casa acumulados para que se los lleve el camión y nos podemos ver así como en un embrollo, ¿verdad? Que eso no va a pasar, tal vez ya es algo muy exagerado, pero no, en ese caso que vos estás diciendo son proyectos comunitarios de gestión de residuos y no les va a generar ningún problema. Ahora, si ustedes generan una asociación de desarrollo específica para esos residuos y empiezan a generar recursos y esos recursos los van a utilizar de manera de lucro y demás, ahí sí ya se están convirtiendo en un gestor que además está lucrando y ahí sí ya deberían formalizar. Además, si ya se empieza a hacer más grande y ya no son 15 casas, ya son 30, 40, no sé cuál podría ser un número para que ya se convierta en algo muy grande, ya ahí sí deberían revisar. Pero bueno, no sé en dónde vivís vos, pero supongo, no sé si estoy equivocada, que tal vez ustedes estén haciendo este proyecto con la municipalidad o tal vez la municipalidad esté enterada o algo sepa, ¿no? O no lo tienen así como comentado. No tiene nada que ver con la municipalidad, pero igual es completamente, digamos, sí, sin fines de lucro. Lo único que las familias pagan son como 500 colones para comprarles un balde para que echen los residuos, nada más. Entonces, no, No, pero de hecho sí hay un muchacho que nos colabora, que él sí tiene como mucho la visión de sacarle plata, entonces tal vez esto me serviría como para decirle, hey, cálmese un toque. ujú, sí, no sé, Santo Domingo, sos vos. Ya que aquí ya sé dónde son todos, se jalan una torta, chiquillos, no, mentira, es broma. Este, es broma.
No, me parece una pregunta muy interesante, Johan, y un tema importante. Yo creo, lo que yo pienso es que a la municipalidad le sirve que existan ese tipo de proyectos, porque el 50% de los residuos que se generan en los cantones normalmente son orgánicos. Entonces, imagínate que todo el mundo empezara a procesar los residuos orgánicos de esa forma, los camiones que llevan a los rellenos sanitarios los residuos estarían llevando la mitad de los residuos que están llevando ahorita, ¿verdad? Y a la municipalidad les costaría la mitad de lo que les cuesta transportar esos residuos. Entonces, creo que es algo que ustedes quizá en algún momento, si empiezan a crecer y ya se empieza a formalizar muchísimo el tema y se convierte en algo importante, lo puedan comentar con la municipalidad y más bien convertirlo en algún proyecto público en el sentido de que sea de conocimiento y quizá más bien hasta les ayudan, ¿verdad? Y al final, sacar un permiso de gestor de residuos no está pegado al cielo y no es tan complicado. De hecho, ahorita si nos da chance, más adelante vamos a ver los requisitos para certificarse como un gestor de residuos. Pero sí es un tema interesante. Si en algún momento quieres investigar un poquito más sin echarte al agua y con la MUNI, me escribís y yo le puedo preguntar al gestor de Santo Domingo y decirle, hey, ¿ustedes tienen algún proyecto así, asá? ¿Cómo lo harían? ¿Necesitarían permiso? Y a ver qué me dice. Está interesante ese tema. En mi caso, yo en la municipalidad no los perseguiría, más bien los apoyaría. Que a nosotros, como te digo, nosotros nos sirve. Chicos, ya llevamos 1 hora de clase. ¿Ustedes quieren hacer un receso? ¿O seguimos directo? Hasta las 7. Terminamos a las 7. Yo preferiría seguir, profe. Profe, yo igual preferiría seguir y terminar, pues, para no perder También. todo. Sí, profe, Ok. la clase está muy interesante, además. Sí, está Muchas bastante. gracias. Muchas gracias, chiquillos. Perfecto, entonces seguimos. Bueno, esto se los voy a decir un poco rápido porque al final está en la ley, pero sí es importante que ustedes lo vean. Vean, voy a empezar por decirles que la legislación en residuos sólidos es muy amplia y hay muchísima. Y es imposible que ustedes salgan de este curso tan corto, porque al final es medio curso, ¿verdad? Porque la otra mitad es de aguas residuales, conociendo a detalle toda la legislación y yo no se las voy a leer y ojalá que ustedes algún día la lean, pero si se las empieza a leer aquí no terminamos nunca. Eso se los estoy diciendo porque, y además la ley cambia todos los días. Vean, esta presentación tiene una línea de tiempo que ahorita vamos a ver de la legislación y todos los años que he dado este curso la tengo que actualizar y cambiarla porque cambia siempre, ¿verdad? Entonces, aquí lo que les voy a hablar son de los principios generales que están en la política nacional, en el plan nacional y en la ley de gestión integral de residuos sólidos. Pero si ustedes en algún momento quieren ir más a fondo, no se queden con lo que yo les estoy diciendo, vayan a la fuente porque las cosas cambian todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que les voy a hablar ahorita son de los principios generales que rigen la HIRS, ¿verdad? Entonces, si ustedes están atentos a estos principios, los entienden y los aplican, casi que van a tener una gestión de residuos excelente, ¿verdad? Porque al aplicar estos principios están aplicando la esencia de lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Lo primero es responsabilidad, el principio de responsabilidad compartida. Y lo que dice es que la gestión integral de residuos sólidos es una corresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, que hay muchas personas que tienen responsabilidad y que se requiere participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos, y aquí empieza otra vez, los que producen, los que importan, los que distribuyen, los que consumen, los gestores, los públicos y privados. Y aquí falta el ente rector, ¿verdad? El Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud crea estas normas y a veces no se ve reflejado y como que se excluye, pero al final también es responsabilidad del Ministerio de Salud. Otro principio, la responsabilidad extendida al productor. Quizá algunos de ustedes han escuchado hablar de este principio y lo que dice es que quienes producen o importen un bien que se va a convertir en algún momento en un residuo de manejo especial, tienen la responsabilidad durante todo el ciclo de vida de incluyendo las fases post-industrial y post-consumo. Eso quiere decir que si, yo qué sé, María José tiene una empresa
que importa televisores, televisores LCD, que LCD se dice, estoy diciendo algo súper mal, importa televisores de pantallas planas o lo que sea, y después esos televisores se convierten en un residuo, María José es responsable por ese residuo, ¿verdad? Y para esto, la ley y los reglamentos han creado una serie de herramientas para que María José se pueda responsabilizar de esos residuos, de esos residuos. Y eso me parece, me sonó entró alguien si alguien entró sin la sala de espera me avisa para ver si funcionó. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero se crean una serie de herramientas para que asegurarse que si María José importa al país 100 pantallas al año, durante unos años, ¿verdad? Las tiene que recuperar y darles tratamiento. Entonces, por ejemplo, las tiendas Goyo, eso es algo que es verídico, las tiendas Goyo en este momento están recibiendo residuos electrónicos en algunas de sus sucursales como parte del principio de responsabilidad extendida del productor, ¿verdad? Entonces, súper bien por Goyo, qué bueno que lo están haciendo y todo, pero es su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, muy bien que lo estén haciendo, pero al final es algo que deben hacer porque es su responsabilidad. Y así con otros, por ejemplo, los que importan fluorescentes tienen que hacerse cargo. Los que tienen colchones también tienen que hacerse cargo. Y así con todos los que son residuos de manejo especial. Por ejemplo, las llantas también. Por eso es que se creó Fundellantas. No sé si conocen Fundellantas. Fundellantas es una fundación que gestiona llantas en desuso. Y lo que hace Fundellantas es que alberga varias empresas y no solo empresas, sino también importadores nacionales que traen llantas al país, entonces ellos se unen y a través de Fundellantas las recuperan para darles tratamiento, entonces hacen una serie de cosas, pues algunas las trituran y hacen caucho para las canchas estas sintéticas y otros, pues tal vez las coprocesan, ¿verdad? Otros las utilizan para hacer llantiones, otras no sé cómo se llama eso, que les vuelven las recauchan, que les vuelven a poner solo el caucho de afuera. Y así hay varios ejemplos de responsabilidad extendida al productor que se están dando en el país. Y a pesar de que la responsabilidad extendida al productor solamente aplica a los residuos de manejo especial, hay muchos gestores de residuos que aplican este principio a otro tipo de residuos y no necesariamente solamente a los residuos de manejo especial. Bueno, otro, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. Tranquila. ¿Ese principio también aplica para las exportaciones o solamente para las importaciones? Digamos que se genere aquí, que aquí se fabriquen las pantallas y que se las vendan, yo que sé, a Panamá o algo Ajá. así. Sí. Pues va a depender de la legislación de ese país, ¿verdad? Ok. Va a depender de la Ok. legislación de ese país. Muy bien, gracias. Con gusto. Una pregunta, ¿hay alguna ley que regule ese principio? ¿De responsabilidad extendida al productor? Sí. La ley de responsabilidad extendida al productor, el principio de responsabilidad extendida al productor está en la política, en el plan, pero está en la ley para la gestión integral de residuos sólidos y está explícitamente y bien amplio y explicado y también cómo se ejecuta y todo en el reglamento de residuos de manejo especial, que ahorita un poquito más adelante les voy a dar el número de ese reglamento para que ustedes lo tengan por ahí. Muchas gracias. Con gusto, Rachel. Ok, otro de los principios es el de internalización. ¿Ustedes me están viendo a mí en la cámara o no me están viendo? Sí, profe. Profe, sí, Sí, se ve en profe. una esquina. Ok, es que yo no me veo, entonces no sabía si apagarla porque capaz que estaba consumiendo internet. Y si quieren verme o la quito, no, mentira, no, yo la voy a dejar para que ustedes me vean. Imagínense, solo me ven en la calle y no se acuerdan de mí. Lo que pasa es que yo los voy a ver a ustedes y no me voy a acordar, que casi no los veo. Vamos a ver, ahí me saludan si no los reconozco. Ok, el otro principio es el de internalización de costos. Entonces dice que es responsabilidad del generador de los residuos el manejo integral y sostenible de estos, así como asumir los costos que esto implica. Entonces, chicos, en teoría,
dice la teoría, ¿verdad? Dice este principio, que cuando ustedes están adquiriendo un bien, desde que ustedes lo están comprando, en teoría ustedes ya están asumiendo el costo de lo que significaría darle tratamiento a ese residuo. Entonces, estas gestiones, por ejemplo, que está haciendo Goyo, de recuperar los teléfonos y las refrigeradoras y los microondas que vende y que la gente se les compone y quiere descartar y que se los devuelve a Goyo, en teoría el costo de esta gestión ya se le está cobrando a usted desde que está comprando el aparato, ¿verdad? Eso es lo que dice el principio. Y me imagino que así es porque no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. El de prevención en la fuente es que lo que dice es que la generación de residuos debe ser prevenida prioritariamente en la fuente y en cualquier actividad. Yo otra vez creo que este principio está bien, pero podría estar mejor porque en la fuente quiere decir, por ejemplo, las viviendas. ¿Qué quiere decir? Que desde que yo estoy, ya sea en mi casa o en el supermercado, entonces si yo estoy en el supermercado y tengo, yo qué sé, palmito enlatado y palmito envasado en vidrio, yo escoja el vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio es 100% reciclable, se recicla en Costa Rica, etcétera. En cambio, el aluminio tiene muchísimos más impactos. Entonces, en ese caso yo estoy previniendo la generación desde la fuente, pero en realidad yo considero que se debería prevenir desde mucho antes de la fuente, porque si ya se sabe que el palmito envasado en vidrio tiene un menor impacto ambiental, ¿por qué lo estamos enlatando en metal? Envasando en metal, ¿verdad? Entonces, yo pienso que no es desde la fuente, sino muchísimo más atrás, pero ese es el espíritu de este principio, que se llama prevención en la fuente. Vamos a ver, después dice el precautorio, y el principio precautorio es muy interesante porque dice que cuando haya algún peligro de que exista un daño, pero no estamos seguros de que ese daño vaya a existir, no hay razón para no aplicar medidas para evitarlo, ¿verdad? No sé si me di a entender. Entonces, si una acción, y esto aplica para casi todo en la parte ambiental, el principio precautorio, de hecho no aplica solamente para residuos sólidos. Hay muchísimos ejemplos de aplicación del principio precautorio en la legislación ambiental. Y lo que dice es, si una acción puede ser que genere un daño, pero no estamos seguros, hay que aplicar las medidas para evitarlo, ¿verdad? Para impedir la degradación. No necesitamos certeza absoluta de que esa acción va a generar un daño para aplicar medidas, ¿verdad? Creo que sí me expliqué. Si no me expliqué, me dicen. El otro principio es de acceso a la información. Y lo que dice es que todos tenemos derecho a acceder a la información de las instituciones públicas y municipalidades sobre gestión de residuos. Nadie tiene por qué ocultar información sobre la gestión de residuos en las municipalidades o en las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, cualquier persona puede hacer consultas al Ministerio de Salud, a la municipalidad sobre temas de gestión de residuos sólidos y basados en este principio de acceso a la información ubicado en la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, la institución pública o la municipalidad se la tiene que entregar. Eso es algo importantísimo. Y ahora, así como hay un principio que se llama acceso a la información, hay otro principio que se llama deber de informar. Y básicamente lo que dice es que las municipalidades y cualquier institución pública tiene el deber de informar a la población los riesgos, impactos a la salud y al ambiente asociados a la gestión integral de residuos sólidos. Y aquí es donde entra un poquito también la parte de educación ambiental, ¿verdad? Y que los generadores y gestores están obligados a informar a las autoridades públicas sobre los riesgos e impactos a la salud y el ambiente asociados a esto, ¿verdad? Entonces es como ida y vuelta, ¿verdad? Y el último, me parece que es creo que es el último, que es el de participación ciudadana, es que el Estado tiene que fomentar que la comunidad, la población, los vecinos participen activamente de forma consciente. De forma consciente quiere decir que sepan que lo están haciendo, ¿verdad? No que haga una encuesta ahí solapada para tomar una decisión y que la gente ni sepa que está haciendo la encuesta o para qué es. Informada y organizada en la toma de decisiones para proteger y mejorar al medio ambiente. Sí, ese era el último. Ok, vamos a seguir con la jerarquización de residuos. Supongo que ustedes en algún momento... Perdón, Sí, dime, tengo Johan. una pregunta. Que en el principio
de acceso a la información sobre gestión y generación, digamos, bueno, usted dio el ejemplo de una MUNI, pero no se puede también, o sea, no aplica para otras cosas, digamos, como por ejemplo residuos de manejo especial, qué sé yo, como que diga en la factura de Goyo, usted debe entregar esta lavadora al final de su ciclo de vida a la misma tienda Goyo, algo así, como no aplica ahí. Bueno, pues debería aplicar, ¿verdad? Y es parte de los vacíos que tiene esta legislación. De hecho, la próxima clase, creo que es en la próxima que vamos a revisar un poquito más sobre el tema de los residuos de manejo especial. En teoría, el problema es que la parte de educación y divulgación le toca básicamente al MEP con la aplicación de un programa que desde mi punto de vista no existe, que se llama Programa Nacional para la Educación en la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Le toca a las municipalidades, que normalmente son oficinas unipersonales que tienen a cargo todo y más y que es muy difícil a ciencia cierta aplicar las actividades de educación ambiental, y al Ministerio de Salud, que al final pues no, pues tampoco publica nada, ¿verdad? Pero es una buena pregunta, Johan. La voy a analizar un poquito más para ver si te lo contesto, pero creo que no. Creo que no hay nada que los obligue a aplicar esto. Sin embargo, se puede revisar ese reglamento para ampliarlo. No, nunca lo había pensado, honestamente, pero está muy, muy interesante, porque de una vez Ok. usted ya se ha enterado, ¿verdad? De que tiene que Sí, devolver sí. el material ahí. Es que dice, Es una- hay muchas cosas que uno no se da cuenta. O sea, de fijo hay mucha gente que cuando compra un celular no piensa que es un residuo especial. De fijo se rompe el teléfono y lo tiran a la basura normal. Entonces, si de una vez cuando lo compran le dijeran, podría Voy a hacerlo apuntarlo diferente. aquí para que no se me olvide. Yo de hecho, profe, cada vez que no sé, tal vez cambiaba de audífonos o de cargador, yo me iba a la tienda realmente oficial, entonces yo le entregaba el audífono o el cable viejo y ellos hasta me le daban a uno como un descuentillo y eso. Sí, eso está buenísimo. Eso pasa con las baterías, ¿verdad? De los carros. Cuando se cambia la batería, ahí mismo se deja en el lugar. Cuando se cambian las llantas de los carros, ahí mismo se dejan las llantas, en ese lugar. En Rite recogen llantas también. Creo que no en todos, pero en varios Rite recogen llantas. Ya lo apunté aquí, Johan, me parece una pregunta muy interesante y lo voy a investigar. Y sí, Stacy, creo que fue la que habló ahorita, es que no pude ver bien el nombre, se me fue. Pero sí, esa es una excelente práctica. Y de hecho yo misma hace que estaba en la otra casa, tal vez hace unos 6 años, teníamos una lavadora que estaba acá básicamente nueva, pero ya se le había agotado la batería. Una lavadora, las lavadoras son caras, ¿verdad? Se dañó, se le dañó una tarjeta que costaba 250,000 la tarjeta, y yo, o sea, valía más que la lavadora, o casi lo mismo que la lavadora. Y arreglarlo no daban garantías, y la arreglaban podía ser que no sirviera, y era muy probable que no sirviera y demás. Entonces, bueno, decidimos comprar otra lavadora. Y vean, fue un mundo cuando eso no estaba todavía tan implementado ese tema, pero yo tuve la lavadora en la sala de mi casa, que era pequeña la casa, que unas 7, 8 semanas viendo cómo hacía para entregarla, porque usted llega a Goyo con un celular y lo deja y ya. Pero a nosotros nos decían, no hay campo en la bodega, todavía no lo traiga porque no hay campo en la bodega. Nosotros le avisamos, no sé qué, no sé cuánto, y fue un tema complicado. Y vean, otra persona simplemente la saca, la pone en la acera y chao. O le paga a alguien que se la lleve y ya, ¿verdad? Y uno que está como un poco en la rama esta de los residuos y por eso no lo hace, ¿verdad? Pero de verdad que es un tema complicado, especialmente porque la gente no está sensibilizada. Y no sé si fue con ustedes que lo hablaba o con otro grupo, de que la educación ambiental es clave para, no, fue en otro espacio, de que la educación ambiental es clave, porque si la gente no sabe, la gente no tiene por qué saber. Chiquillos, ahora sí está temblando. No sé por qué acá no siento que está temblando. Qué risa esta grabación. Los que la vean asincrónica van a decir, la profe toda la clase pensó que estaba temblando. Bueno, vamos a ver. Esta es una pirámide que se las voy a enseñar aquí un momento. Esa es la pirámide de jerarquización de los residuos que está explícita en la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿verdad? Entonces, básicamente es un cono invertido, se los voy a poner así, porque aquí está explicado. Entonces, dice que
quiero ver, voy a hacer aquí la mímica también con mis manos. Lo que dice la jerarquización de residuos es que de todos los residuos que generamos, la mayor cantidad de residuos que generamos se tienen que evitar. O sea, evitar generar los residuos, ¿verdad? Lo más importante, yo siempre digo, el mejor residuo es el que no se genera. El mejor residuo no es el que se recicla, no es el que se reutiliza, nada, es el que no se genera. Bueno, no se pudo, se tuvo que comprar, se tuvo que adquirir, no hubo forma, no sé qué. Entonces vamos a reducir al máximo. Está bien, no se pudo evitar, vamos a reducir al máximo. Ya ahí tenemos menos residuos. Bueno, se tuvo que comprar, pero se redujo, pero bueno, ya lo tenemos ahí, lo vamos a reutilizar, ¿verdad? Entonces, ya sea en el mismo uso o en uno diferente. Ya reutilizamos el residuo lo máximo que se pudo, o si ya no se pudo reutilizar y se requiere descartar, lo primero es ver si se puede valorizar, ¿verdad? Entonces ya sea reciclaje, coprocesamiento, compostaje, reensamblaje, lo que sea, valorizarlo, darle un valor económico a ese residuo. Entonces ya ahí tenemos un poquito menos de residuos. Aquí se subrayaba algo muy importante sobre el aprovechamiento energético, chicos, y esto se los voy a decir porque es muy importante y es parte de la discusión que se ha estado dando en los últimos años sobre el tema, por ejemplo, de la incineración de residuos, que mucha gente dice, no, es que si viene la incineración de residuos a nuestro país, entonces ya nadie va a reciclar porque todo se va a quemar y ya. Bueno, en teoría eso no debería pasar, en teoría, ¿verdad? Digo en teoría porque, bueno, ustedes saben cómo son las cosas en nuestro país, pero lo que dice la ley es que se le debe dar prioridad a la recuperación de materiales sobre el aprovechamiento energético. Eso lo que quiere decir es que primero se deben sacar los residuos para su reciclaje, por ejemplo, que para aprovecharlos energéticamente en una incineradora, en una gasificadora, en una planta de pirólisis de plasma o demás, ¿verdad? En teoría eso debería ser así. Ok, no se pudieron valorizar los residuos. Bueno, les vamos a dar tratamiento. ¿Cómo les vamos a dar tratamiento? Por ejemplo, en una planta de incineración. En otros países que es tan normal este tema de las plantas de incineración. Y los que ya no se puedan tratar mediante plantas de incineración se van a disponer. Pero entonces, si seguimos esta pirámide, estaríamos disponiendo la menor cantidad de residuos, por ejemplo, en un relleno sanitario. Disponer quiere decir disposición final, y en nuestro país típicamente la disposición final se hace en rellenos sanitarios. Entonces, si logramos seguir esta pirámide de jerarquización de residuos, la gran cantidad de residuos que hoy día se están depositando en los rellenos sanitarios sería muchísimo menos, porque estamos evitando generar, reduciendo, reutilizando, valorizando, tratando, y la menor cantidad la estamos disponiendo. Y así es como ustedes normalmente van a encontrar esta pirámide en páginas oficiales del gobierno, ¿verdad? Que así es como se pinta, pero básicamente es de esta forma, ¿verdad? En este país tenemos en este momento una pirámide invertida, donde la mayor cantidad de residuos están yendo a los rellenos sanitarios. Hay una poquita parte que se está separando, ya sea para reciclaje o para compostaje. Algunas se están reutilizando, alguna gente reduce, le dice que no a la pajilla, a la bolsa, lo que sea, pero la mayor cantidad de residuos se generan y se disponen. Entonces, la meta es darle vuelta a esta pirámide y que quede así. Pero bueno, por el momento, lamentablemente, nuestra realidad nacional es que tenemos una pirámide invertida. Ok. Esta parte se las dejé acá porque lo que les decía antes, ¿verdad? De manejar los conceptos adecuadamente y que nosotros podamos, cuando estamos hablando con otras personas, aunque sea nuestra familia, aunque sea nuestra abuelita, aunque sea la tía, el compañero de trabajo, nuestro compañero de la universidad, tratemos de utilizar los conceptos adecuadamente. Entonces, algunas veces hablamos de separar, valorizar y reciclaje de manera indiscriminada, cuando son conceptos muy diferentes. Separar, ¿qué es separar? El procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente que se mezclen los residuos, punto, eso es separar. Ahí están los contenedores que propone la Estrategia Nacional de Reciclaje con sus respectivos colores. Valorizar, bueno, ya valorizar es darle un valor económico a un residuo. Valorizar no es separar y valorizar no es reciclar. Reciclar ya es transformar los residuos por medio de procesos que pueden ser calóricos, mecánicos y demás, ¿verdad? Entonces, eso se los puse acá
simplemente como un recordatorio de que algunas veces mezclamos los conceptos y ya nosotros como saludistas ambientales tenemos que empezar a utilizar los conceptos adecuadamente. Pero bueno, sin pararme mucho ahí para seguir, ese tema también es importantísimo. Ojalá que más adelante en el curso lo podamos retomar. Hoy nada más lo vamos a mencionar porque es un tema muy, muy, muy amplio, pero es parte de lo que les he venido diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando les dije que la legislación decía que la gestión de residuos tiene que ir desde su generación hasta su disposición. No es así. La gestión integral de residuos debería ir muchísimo antes, desde la extracción de la materia prima. Igualmente, así otros procesos, ¿verdad? Entonces, hablamos un poquito del análisis del ciclo de vida, ¿verdad? El ciclo de vida lo que dice es que es un proceso para evaluar las descargas ambientales asociadas con un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando los materiales y la energía utilizada y los residuos liberados al ambiente. Básicamente, el ciclo de vida lo que dice es que nosotros tenemos que ser conscientes de que nada es un residuo, que todo se puede reutilizar y que la utilización de los materiales está dentro de un ciclo. Entonces, dentro del ciclo de vida, los residuos se convierten en recursos. Y aquí hay un ejemplo, bueno, hay dos ejemplos. Aquí está un ejemplo que es de fabricación de materiales metálicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este primero que dice extracción de materia prima, ¿verdad? Aquí a la izquierda, donde está esta torre y hay como una mina, una minería, están extrayendo la materia prima y ahí entra dentro del ciclo de vida del metal, donde entra una fábrica, se está produciendo el metal, la materia prima, se está manufacturando, creo que ahí se está manufacturando como una lavadora, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ahí mismo hay una flechita que se devuelve, ustedes ven ahí esa flechita que se devuelve, eso quiere decir que algunos residuos que se generan ahí en la parte de manufactura, que ya no sirven por ser retazos o piezas muy pequeñas, se pueden devolver al proceso anterior para ser refabricadas como materia prima, ahí sigue, y se pueden utilizar esos mismos productos y reutilizar y remanufacturar para convertirlos en otro tipo de materiales y ahí también se genera un ciclo. Después se pueden reciclar, ¿verdad? Se pueden reciclar y vuelve y es un ciclo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero decir es que nada es un residuo, nada es un residuo, sino que todo se puede convertir en materia prima, ya sea para aprovechamiento energético, para ser utilizado dentro de este ciclo o dentro de otro también, no necesariamente dentro de este ciclo. Puede ser que dentro de algún proceso productivo haya algún residuo que a ese proceso productivo no le sirva, pero a otro sí, ¿verdad? Entonces puede ser utilizado en otro proceso. Y lo importante del ciclo de vida, y que para mí es parte de, por ejemplo, importante a lo que se está trabajando ahora en Costa Rica sobre el tema de compostaje, ¿verdad? De que el compostaje es un proceso totalmente cíclico, donde estamos devolviendo a la tierra lo que sale de la tierra. Tiene muchísimas ventajas, por ejemplo, mejora el desempeño ambiental de las empresas pueden optar por galardones, por certificaciones al aplicar el ciclo de vida, mejora la competitividad, aumenta la sostenibilidad de las empresas, se toman decisiones durante el diseño y se optimizan los sistemas, puede incluso traer beneficios económicos, ¿verdad? Y a los consumidores les muestra ventajas. El problema del ciclo de vida es que tiene un alto costo de implementación y por eso es que algunas empresas no lo aplican. Sin embargo, cuando ya lo están aplicando, tienen ventajas, muchas veces ahorros y además los beneficios ambientales son altísimos. Eso se lo estoy diciendo como una pincelada, chicos, pero incluso ustedes, los que están preparando los artículos, si alguien no tiene tema todavía para el trabajo final, que son los artículos, sería muy interesante que alguien hiciera un análisis de un ciclo de vida de algún producto aquí en Costa Rica, que pueda involucrar el tema de residuos sólidos y aguas residuales. Eso sería muy, muy interesante porque podríamos ahondar un poquito más en este tema y ampliar la información. Bueno, pero para no detenerme ahí, o no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta aquí hasta dónde vamos, chiquillos. Sí, cualquier cosa me interrumpen. Voy a seguir. Aquí lo que vamos a hablar es del marco legal nacional y lo que les estaba hablando antes de que la legislación cambia todos los años, ¿verdad? Aquí
Vamos a hablar un poco del marco legal que tiene Costa Rica en cuanto a la gestión integral de residuos sólidos. Aquí no está todo, es muchísimo más, pero está lo más importante. Entonces podemos ver que, y aquí nada más estoy poniendo lo que está vigente. Sí hay una ahí que ya no está vigente, pero está tachada, pero hay legislación más antigua que no está aquí porque ya no está vigente, fue derogada. Entonces dice que desde el 2003 se creó el reglamento sobre la gestión de los desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que prestan atención a la salud y afines. En el 2008 se creó el reglamento sobre llantas de desecho. En el 2010 se creó la ley para la gestión integral de residuos sólidos. En ese mismo año, que fue un año muy exitoso para la gestión de residuos, fue el año en el que yo entré a trabajar a la MUNI y hubo muchos cambios muy bonitos en la gestión de residuos. Se creó el reglamento para la gestión integral de los residuos electrónicos y el reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios. También en ese mismo año se creó la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que la política es como una gran sombrilla que viene a cubrir todo lo demás, ¿verdad? Y nos vamos, seguramente algo me brinqué, porque en el 2011 también ahí me faltó algo, pero bueno. En el 2013 se creó el Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿verdad? Entonces, ese reglamento general es el reglamento específico de la ley. Entonces, la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es la que está ahí en verde, tiene cosas específicas y ese reglamento general viene a aterrizar algunas cosas que dice la ley. Entonces, por decir un ejemplo, la ley dice que las municipalidades tienen que crear un plan municipal para la gestión integral de residuos sólidos y ya. Y después el reglamento viene a decir, bueno, ese plan tiene que incluir esto. Y así es como funcionan los reglamentos generales a las leyes. Vienen a aterrizar lo que dice las leyes. Y ahí esto lo taché, bueno, recientemente, el Reglamento General para Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos, que fue actualizado. Entonces ahí lo eliminé para que ustedes tengan muy presente y no se equivoquen cuando busquen ese reglamento, que hay dos versiones y se fijen bien, no solo con ese y con todos, pero que se fijen bien porque hay una versión que está derogada. Después, en el 2014 se creó el reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial. Esto se lo estoy diciendo porque es importante que ustedes sepan que casi que para todo hay un reglamento. Entonces, que cuando en algún momento estén haciendo algo puedan buscar y buscar y buscar, porque de fijo hay una norma específica que lo está cubriendo. En el 2015, el reglamento sobre rellenos sanitarios, me parece que eso fue una actualización porque ya existía un reglamento anterior, si no me equivoco, y el reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones de instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios. Eso es muy importante porque fue un antes y un después para nuestro país, ya que nosotros no teníamos ninguna reglamentación asociada a instalaciones de coincineración de residuos, ¿verdad? Tema que, bueno, ya se está haciendo en nuestro país a pequeña escala, pero ya lo están haciendo algunas empresas como Holcim y, bueno, y otras. En el 2016 se creó el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos y la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos, conocida popularmente como Estrategia Nacional de Reciclaje. En el 2017 se creó la Estrategia Nacional de Sustitución de Plástico de un Solo Uso, que ustedes también ya la conocen, y en el 2018 el Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables o Centros de Acopio, ¿verdad? Este reglamento lo que trae es toda la normativa que viene a indicar cómo deben ser los centros de acopio, qué deben contar y demás. Ahí está todo muy específico. Y en el 2019 se hizo una modificación a la ley 8839, donde se prohibió la importación y el uso de poliestireno expandido, que es el estereofón, para algunos usos, ¿verdad? Especialmente los de embalajes y demás. Todavía se utiliza el estereofón en algunas otras aplicaciones, pero se prohibió la mayoría de uso del estereofón. Mira, aquí nos devolvimos al 2018, está al revés esta, que fue este otro que está tachado, que pueden ver en el 2013, que hay un reglamento que está tachado, se actualizó en el 2018. Y es el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos. Y finalmente, el año pasado se hizo una modificación a la ley 8839, muy importante, pero todavía no está rigiendo. Empieza a regir en
noviembre de este año. Chicos, esto es un poco bueno y un poco malo, porque precisamente este año, como pueden ver ahí en esos cuadritos que están de color naranja, este año se finaliza la implementación de la política nacional y del plan nacional. Y hay muchísimas cosas que están tanto en la política como el plan que no se implementaron, ¿verdad? Entonces, que no se cumplieron. Así también hay varias cosas de los reglamentos que no se aplican, cosas de la ley que aunque fue desde el 2010 todavía no se aplican. Por decirles un ejemplo, la ley dice que las municipalidades deben contar con departamentos de gestión ambiental con su respectivo personal y presupuesto. Hay un montón de departamentos de gestión ambiental que no tienen ni personal ni presupuesto, ¿verdad? También la ley dice que tiene que haber un plan nacional de educación. Está en el papel, pero no se aplica ese plan nacional de educación y demás. Entonces, bueno, es parte de lo que tenemos. Algo les iba a preguntar y se me fue. No recuerdo qué era, pero bueno. A ver un momento. Ay. Sí, a la que me escribió algo en el chat, sí. Creo que solo era un mensaje. Ok, chiquillos, ya casi terminamos. Ok, vamos a hablar un poquito de la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ya hemos hablado básicamente, ¿verdad?, de lo que es la ley. Sin embargo, vamos a repasar un poquito. Y lo más importante es que la ley busca un uso eficiente de los recursos. Entonces, desde la materia prima, lo que les hablaba antes, ¿verdad?, desde que antes de que se genere el residuo, eso es lo que se busca. También esto es importante, parte de lo que hemos venido hablando. Ya no estamos hablando de basura, estamos hablando de residuos y de residuos valorizables, residuos que tienen un valor económico. La Rectoría de la Gestión Integral de Residuos Sólidos la tiene el Ministerio de Salud y ahí están abajo, no se los voy a leer, a ustedes les va a quedar la presentación en mediación virtual por si la quieren revisar. Sin embargo, todo esto está en esta, por ejemplo, está en el artículo 7 de la Ley 8839, son las funciones del Ministerio de Salud como ente rector. También las municipalidades tienen una serie de funciones que están en el artículo 8 de la Ley 8839 y están ahí. Bueno, aquí lo que se habla es que a las municipalidades se les autorizó para desarrollar tecnologías alternativas para el tratamiento de residuos. Básicamente podrían ser como las incineraciones, el compostaje y demás. Y en el otro, en el del lado derecho, lo que dice es que se autoriza aplicar las tasas, ¿verdad? Y también incentivos. Bueno, ahí está la pregunta, creo que era Johan o Daniel, no recuerdo, el que estaba hablando del tema de los incentivos. La ley dice se autoriza establecer tasas diferenciadas según el tipo y cantidad de residuos a aquellos que se paren en la fuente u otra forma de incentivo fiscal para el generador o el gestor, ¿verdad? Entonces, esto lo que dice tasas diferenciadas es básicamente lo que hablábamos al principio de quien contamina paga, ¿verdad? Entonces, el que genera más, paga más. Y hay una serie de instrumentos que existen en nuestro país, estos son algunos de los ejemplos que hay, que tienen que ver con la gestión integral de residuos sólidos, el que creo que Daniel era el que estaba hablando sobre este punto, el 4, que dice los planes de residuos por parte de los generadores. En teoría, todos los patentados o todos los comercios o negocios, empresas o demás que tengan alguna actividad comercial deberían tener un programa de residuos por parte de los generadores. Lamentablemente, muchas veces no lo tienen. Hay áreas rectoras de salud, depende de los cantones en donde estén, que los revisen, otros que no, otros que los revisan cuando hay una denuncia. Por ejemplo, algunas veces este mismo ejemplo de las telas, por ejemplo, yo le paso al Ministerio de Salud la denuncia y le digo, Ministerio de Salud, por favor revise el programa de residuos por parte de los generadores. El Ministerio de Salud va a este local y se los pide. Si no lo tienen, les da una orden sanitaria y les da un plazo para que lo cumplan. Eso es por decirles un ejemplo. Más arriba están los planes municipales, el plan nacional, la política, los planes sectoriales de residuos o por naturaleza del residuo. Los planes sectoriales quiere decir que haya un plan específico para los residuos electrónicos o que haya un plan específico para los colchones o para las llantas o demás. Y los sistemas de gestión ambiental institucional, que son los PGAI, ¿verdad? Que no sé si ustedes los conocen, pero creo que ahorita les voy a explicar un poquito qué son los PGAI.
Bueno, todos los años lo actualizo, chiquillos. Esto dice la ley que Costa Rica debería tener un sistema nacional de información para la gestión integral de residuos. La ley es del 2010 y vean lo que sigue diciendo. Ahí le puse abajo, recuperado en agosto del 2021, para que ustedes no crean que esta presentación es la del año pasado. Todos los años se actualiza, se modifica, se cambia, se hace para un lado, para el otro, se le quita, se le pone, porque no utilizamos la misma presentación para ustedes que para los estudiantes del año pasado, porque todo cambia todos los años. Y preocúpense mucho cuando un profesor les presente la misma presentación que les presentó a los estudiantes del año pasado. Algo tiene que cambiar, porque aunque la información vaya siendo la misma, el país está en movimiento y las cosas van cambiando, ¿verdad? Entonces, bueno, este Sistema Nacional de Información se llama SINIGIR y todavía no existe. Básicamente lo que dice el Ministerio de Salud es que el Sistema Nacional de Información contendrá la información relativa a la situación nacional sobre la HIRS, ¿verdad? Sin embargo, ese sistema todavía no existe. Son las cosas que les decía antes de lo que está en la legislación y no se ha aplicado. Y el Programa Nacional de Educación, que bueno, esto ahí lo estoy buscando, no lo veo, chiquillos, no lo veo sinceramente todavía aplicado. En teoría ya fue aprobado el Plan Nacional, el Programa Nacional de Educación. Si ustedes se ponen a buscar ahí en internet, de hecho salen unas actas del Consejo Nacional de Educación en donde se presenta el Programa Nacional de Educación y se aprueba. Y hasta hay un documento y todo, pero no se está aplicando. Yo creo que todos somos testigos de que en las escuelas no se está aplicando un Programa Nacional de Educación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos a nuestras niñas y a nuestros niños. Y en teoría debe aplicar también para las universidades y todo el sistema educativo nacional. Pero bueno, ahí está la portada. Ahí está la portada del Programa Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es del 2011, pero es muy interesante porque cuando uno lee esas actas del Consejo Nacional de Educación, lo que dice la gente es, ay, qué pobrecita las escuelas que tienen tanto trabajo, que no sé qué, y es cierto, las escuelas tienen tanto trabajo, pero se les debería asignar más recursos o ver de qué manera de verdad se implementa este Programa Nacional de Educación en HIRS en las escuelas, porque si no, Costa Rica nunca va a cambiar. De verdad que la educación ambiental es la base de los grandes cambios. Bueno, los sistemas de gestión ambiental. Entonces, pues las empresas privadas muchas veces tienen sistemas de gestión ambiental y el gobierno está todo el tiempo pidiendo y pidiendo a las empresas privadas que cuenten con sistemas de gestión ambiental, que tengan certificaciones, que esto y que lo otro. Sin embargo, muchas veces la administración pública no lo tiene y parte de es que la administración pública lo tenga. Por eso, la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos creó los PGAI, que se llaman Programas de Gestión Ambiental Institucional, y básicamente son instrumentos que le permiten a las instituciones públicas llevar un registro del desempeño ambiental en la prestación de sus servicios, ¿verdad? Y cómo la institución está impactando positiva o negativamente en el ambiente. Entonces ahí está, los PGAI es algo súper complicado, chiquillos. Yo estoy a cargo del PGAI de la municipalidad y es algo tedioso, pero bueno, se hace y se hace con muchísimo gusto porque es un aporte y básicamente ahí es parte de uno de los ejemplos, creo que fue Stacy, si no me equivoco, que preguntó sobre un ejemplo de planificación. Ese es un ejemplo de planificación, donde la administración tiene que planificar acciones en torno al consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, consumo de agua, valorización de residuos, consumo de papel, gases de efecto invernadero y demás. Ahí hay muchos otros parámetros, esos son los principales. Y esto es también algo de lo que les hablaba antes, ¿verdad? Que el Estado está autorizado a aplicar criterios ambientales a la hora de realizar compras. Entonces, perfectamente el Estado puede comprar. Eso es mentira de que el Estado solo compra lo más barato, ¿verdad? Eso es un error y muchas veces pasa, pero no debería ser así. Por ejemplo, la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos permite que el Estado le pueda dar como puntos adicionales a oferentes que, que demuestren que sus productos incorporan criterios para la gestión integral de residuos sólidos, así como la gestión del residuo una vez terminada su vida útil, incluso si esos productos son un poquito más costosos que otros que presente una empresa que no incluya esos criterios, ¿verdad? Entonces,
por ejemplo, una municipal, voy a decir un ejemplo muy, tal vez así, muy blando, pero que se compre, que se prefiera comprar a X empresa escritorios que provienen de madera, de plantaciones certificados y que tiene certificación de la captura de carbono por esas maderas, antes que comprar escritorios de melamina, que no se sabe de dónde proviene y que tal vez son más baratos, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Y así pueden ser muchos otros más. Bueno, lo de los gestores, esos son los requisitos que se los comentaba antes, que no son muchos, son fáciles. Algunos requisitos que deben tener los gestores de residuos sólidos: deben tener un permiso sanitario de funcionamiento, la certificación de registro de gestor autorizado de residuos. Depende del tipo de gestor, debe tener una patente comercial y se debe indicar la capacidad instalada del procesamiento de residuos que se va a hacer, dependiendo del tipo de residuo. Y las municipalidades están exoneradas de ese registro. En la página del Ministerio de Salud es súper fácil encontrar los registros de gestores de residuos. Ustedes nada más ponen en Google registros de gestores de residuos sólidos y ahí les va a salir unos Exceles donde ustedes pueden buscar por tipo de material. Ustedes ponen, yo que sé, llantas y les salen todos los gestores de residuos de llantas. Electrónicos y ahí les va a salir. Y eso es un ejemplo de un certificado de registro de gestor de residuos sólidos de una empresa que se llama Manejo de Desechos Industriales S.A., Madisa, y que lo que recolecta son, en este caso eran aceites usados. Entonces ahí está, tiene una fecha de emisión, una fecha de vencimiento, un sello, está firmado. Mira, está firmado por Ricardo Morales. ¿Todavía es profe de ustedes, chiquillos, Ricardo? Sí, Es un sí. excelente profe, chiquillos, sáquenle en el jugo. Bueno, cuando a mí me dio era muy bueno, muy buen profe. Entonces ya vamos a terminar. Que dicha que estaban ahí, eso fue una pregunta para ver si estaban despiertos, porque ya casi no están hablando. Bueno, esto básicamente es lo mismo, ¿verdad? De los requisitos, me lo voy a brincar para ir avanzando. El tema del movimiento transfronterizo de residuos también está muy regulado y es un tema muy complicado y que requiere de un montón de permisos, de cumplir con un montón de legislación. Incluso existe una guía para trámites de solicitud de movimientos transfronterizos y nacionalización de equipo electrónico usado. ¿Por qué? ¿Eso por qué pasa, chiquillos? Porque muchas veces puede pasar, yo que sé, que en Estados Unidos haya una empresa que tiene 500 computadoras que están obsoletas y a esa empresa le cuesta, yo que sé, $10,000, no sé ni cuánto, por decir un ejemplo, $10,000 el tratamiento de esas computadoras. Entonces, ¿qué dice? Ay, no, me sale más barato donárselos al MEC de Costa Rica, se los voy a donar, ¿verdad? Y nos mandan para acá ese montón de computadoras usadas y aquí se convierten en un residuo porque son computadoras obsoletas. Entonces, el Ministerio de Salud regula eso, ¿verdad? Regula que cuando esté ingresando equipo electrónico usado al país, sea equipo que no esté obsoleto y que no se venga a convertir en un residuo en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, aquí les puse el elefante blanco, el bendito elefante blanco, porque sí, es algo como demasiado bueno, qué dicha, 500 computadoras, qué bueno, y cuando llega aquí es algo carísimo, hermoso, precioso, pero que no sirvió para nada, exactamente como un elefante blanco, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Por ejemplo, en algún momento estuve en un seminario internacional con unas personas de El Salvador, estábamos en una capacitación en Japón y estos muchachos del Salvador nos contaban que a ellos les habían donado unos Bajop, ¿saben qué son Bajop? Como unos tractores, ¿verdad? Como una maquinaria pesada, se los había donado el gobierno de Estados Unidos de unas marcas ahí súper extrañas y ellos estaban muy contentos y usaron las máquinas y se empezaron a dañar y no había manera de conseguir los repuestos y se quedaron ahí con las máquinas, no les servían para nada y se convirtieron exactamente en un elefante blanco, ¿verdad? En algo muy chido, muy grande, muy todo, pero no servía para nada. Bueno, ahí también habla sobre la exportación e importación de residuos valorizables, muy importante. Para exportar se le debe dar trazabilidad, se debe definir el país de importación, el nombre del gestor que le dará tratamiento, el comprobante del destino final.
todo esto está regulado, muy importante, por el convenio de Basilea, ¿verdad? No es que en Costa Rica tiene residuos que puede mandar a botar a cualquier parte, hay que cumplir con una serie de requisitos. Y por supuesto, para importar residuos todavía más, ¿verdad? Es algo muy delicado la importación de residuos y ojalá que más bien no se dé. Sin embargo, también es cierto que los residuos se pueden llegar a convertir en recursos, ¿verdad? Entonces pueden ser utilizados para otros procesos y muy importante que esto esté regulado. Bueno, ahí está. Ay, perdón, es que alguien habló aquí, me asusté. Pensé que no había nadie. Vamos a ver. Esos son las responsabilidades que tienen los generadores o los poseedores de residuos sólidos, lo que hablábamos antes. Y básicamente son responsabilidades que tenemos todos nosotros como usuarios y todas las personas, que son reducir la generación de residuos, separar los residuos desde la fuente, clasificarlos y entregarlos a un gestor autorizado o a la MUNI, entregar los residuos sujetos a disposición final, ¿verdad? No tirarlos en cualquier parte, sino vigilar para que sean gestionados en forma ambiental y sanitariamente segura, gestionar los residuos para que estos no pongan en peligro a la salud o al ambiente, gestionar los residuos únicamente con gestores autorizados, eso es importantísimo. Nosotros como municipalidades, un ministerio, una empresa privada, el restaurante, la soda, quien sea, no puede y es ilegal darle los residuos a una persona que no sea un gestor autorizado. Tiene que ser un gestor autorizado. Por más que le paguen 1 millón de colones por una bolsa, lo que sea, por más que sea una buena causa, por más que lo que sea, lo que dice la legislación es que no se le pueden entregar residuos a nadie que no sea un gestor autorizado, ¿verdad? Y se debe tener un registro actualizado de la generación y la forma de gestión de cada residuo. Esto aplica más que todo para comercios, ¿verdad? Y empresas. Y también instituciones. Reportar a las autoridades sobre la gestión en materia de residuos, ¿verdad? Cuando alguna municipalidad, Ministerio de Salud o quien sea, ¿verdad? Normalmente la municipalidad o el Ministerio de Salud le pregunte algo a alguien sobre la gestión de residuos, la persona está obligada a reportar y fomentar las alternativas de producción más limpia, ¿verdad? Y la gestión integral de residuos. Y que dice "y", se los puse así bastante señalado porque es parte de la modificación a la ley que se dio el año pasado y empieza a regir hasta el 4 de noviembre de este año. Y lo que dice es que es una responsabilidad realizar de forma oportuna el pago de la tarifa para los servicios de manejo de residuos según el inciso H del artículo 8 de la ley 8839, ¿verdad? Entonces, también ahora se incluyó que es parte de las responsabilidades pagar los impuestos, básicamente. Y ya para ir terminando, chicos, ¿de quién son los residuos sólidos? Los residuos de manejo especial, como ya lo hablamos, tiene responsabilidad el productor o el importador mediante el principio de responsabilidad extendida del productor. Y los residuos peligrosos tiene un concepto que se llama responsabilidad solidaria. Y cuando una persona, ya sea importador, generador, gestor, transportista, fabricante, tiene un residuo sólido, es responsable solidario todos los demás actores que están dentro del ciclo de vida de ese producto. Entonces, si alguien fabrica algo que se convierte en un residuo peligroso y después el gestor comete una falta y por culpa de ese gestor hay una tragedia, lo que sea, el fabricante tiene responsabilidad solidaria. Si el generador le entrega a un gestor y ese gestor le entrega a un transportista irresponsable que deposita esos residuos en un lote baldío y se comprueba que son de ese generador tiene responsabilidad solidaria, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo se corrige? El generador le debe solicitar al gestor, por ejemplo, el generador le debe solicitar al gestor que le dé un comprobante de la buena gestión de esos residuos y asimismo el gestor le debe solicitar al transportista y así todos, porque todos tenemos responsabilidad solidaria en lo que son residuos peligrosos. Y básicamente eso sería lo que les iba a compartir el día de hoy. Creo que se nos hizo un poquito largo, chicos, pero eso era lo que traía la presentación. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Sí, voy a subir la presentación. Sí, Yo Stacy. tengo una duda. Nicole o Stacy. Sí, Stacy está bien. Digamos, con el asunto de los residuos biológicos, digamos,
Yo sé que tal vez los hospitales y demás y tienen su, donde dar este tipo de residuos y demás, pero por ejemplo, tal vez hay alguien que yo tenga en mi hogar, que tal vez lo esté cuidando yo, ¿verdad? Y le esté haciendo curaciones yo, y tal vez lo estoy inyectando, demás. Ese tipo de residuos son biológicos también y son peligrosos. Uno tendría que darle, o sea, si yo pongo una bolsa de estos tipos, no sé, es que la verdad es que me da curiosidad ese tema, porque al menos en los hogares uno no está como orientado de qué hacer con ese tipo de desechos, ¿me entiendes? No sé si tal vez de echarlo con toda la basura, obviamente me imagino que eso está mal, pero digamos, ese tipo de residuos se los lleva también la municipalidad o tengo que Ujú. llevarlos a un lugar en específico o algo así, no sé. Sí, depende de lo que sea. Por ejemplo, si son medicamentos vencidos, usted los puede acopiar y llevarlos a la clínica, a la farmacia de la clínica, en la caja, y se los van a recibir. Si son jeringas, no, algunas veces las clínicas, por ejemplo, cuando hay pacientes diabéticos, las clínicas le suministran al paciente un envase que normalmente es duro y si no se lo suministra, lo puede hacer en un galón de plástico grueso. Una vez que se ocupa la jeringa, si hay pacientes diabéticos o que requieren muchísimas inyecciones, ¿verdad? Empiezan a copiar esas jeringas, esas inyecciones en ese galón y cuando ya tienen bastantes, suficientes, las pueden llevar igualmente a la caja, ¿verdad? A la clínica, le vais y ellos se las van a recibir porque sí, son residuos bioinfecciosos y usted al entregarlos a la clínica, ellos ya le dan el tratamiento, ya sea que tengan una autoclave y le den tratamiento ahí mismo y en caso de que la clínica tenga autoclave y autoclave esos residuos y demuestre que se trataron adecuadamente, esos residuos autoclavados dejan de ser peligrosos y se convierten en residuos ordinarios. Entonces, ahí sí la municipalidad los puede retirar. En el caso, por ejemplo, de las jeringas, normalmente se colocan en unas cajas que al autoclavarse la caja se derrite y casi que quedan encapsuladas ahí, ¿verdad? Para que no se pueda abrir la caja y no se expongan las jeringas. En el caso de otros residuos, se incineran, hay algunas clínicas, hospitales que tienen pequeños incineradores o demás, donde se pueden tratar esos residuos. Pero sí, algunos otros, digamos, ya si son curaciones o algo así, normalmente se recomienda que se empaque en doble bolsa. Ahora, por ejemplo, con lo del COVID, si hay un paciente que tiene COVID, deberían estar separados. Si está en una casa y solo esa persona tiene COVID, los residuos de esa persona deberían estar separados del resto de personas de la casa y se deberían recoger, cerrar bien, rociar con una solución desinfectante y poner en otra bolsa, volver a cerrar, ¿verdad? Y cuando se disponen afuera, en la calle, también se recomienda volver a rociar con alguna solución desinfectante y no revolver. No sé, Stacy, si te contesté la pregunta. Sí, sí, gracias, ya me dio una noción, gracias. Ok, con gusto. Daniel. Sí, ahora que menciona eso, profe, de hecho ahora está esa peculiaridad de que piden para los planes de, creo que es más para los de limpieza y desinfección, que se tenga un recipiente que esté señalizado para residuos COVID, que es básicamente donde usted bota los guantes, donde utiliza donde bota todo lo que usted usó para limpiar, que sea desechable, mascarillas, etcétera, igual con tapa. Y también para los que se vuelven a utilizar trapos y así, igual tiene que tener un residuo, perdón, un recipiente que lo tenga cerrado. Parece mentira, pero hasta los establecimientos más pequeñitos, ¿verdad? Un dentista que de vez en cuando da consulta y demás, ese dentista, aunque gaste 2 jeringas al año, ¿verdad? Porque hoy no va a ser así, pero digamos que sea muy poca la cantidad, ese dentista, como está generando residuos peligrosos, tiene que tener un gestor autorizado de residuos peligrosos, en este caso bioinfecciosos, que se los recoja. En el caso de las viviendas sí es un poquito más complicado porque obviamente es muy difícil de controlar, ¿verdad? Pero se controla lo más posible, especialmente cuando son establecimientos comerciales, porque como está diciendo Daniel, tienen un plan de gestión de residuos que deben implementar. Chicos, ¿alguna otra consulta? Profe, y un establecimiento así como una iglesia, por ejemplo, tiene que tener un plan o algo.
Sí, creo que las iglesias católicas, si no me equivoco, y podría averiguar, no se les pide ni patente ni permiso sanitario de funcionamiento, me parece. No, no tengo esa experiencia con el Ministerio de Salud, pero si les pidieran permiso sanitario de funcionamiento, que a las iglesias cristianas sí les piden permiso sanitario de funcionamiento, por las regulaciones de sonido y otras cosas, sí deben tener un plan de manejo de residuos. A la iglesia católica no estoy segura si se lo piden o no, pero de todos modos sí lo deberían tener, y en caso de que haya alguna denuncia, ¿verdad? Aunque no lo necesite, es muy probable que el Ministerio de Salud se lo exija. Ahora, las iglesias son lugares donde se generan residuos, puede ser que tal vez muy pocos y de repente muchos si hay alguna actividad, y de repente muy pocos y demás, entonces sí son planes como muy especiales. Algunas veces sí hay iglesias que hacen actividades como turnos o fiestas patronales, que esperemos que algún día volvamos a ir a algunas fiestas patronales a jugar bingo cuando termine esto, algún día. Cuando hacen algunas actividades así, que son actividades masivas, sí se les piden. No solamente se les piden planes de manejo de residuos, también se les pide planes de emergencia y otros planes para poder desarrollar esas actividades de evacuación y demás. Ok, Con gracias. gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, les quiero agradecer muchísimo que estén todavía aquí escuchándome. Espero que hayan disfrutado la clase, que haya sido entretenida para ustedes y que la información haya sido valiosa. De verdad que les agradezco la participación que tuvieron. Eso me motiva un montón, porque que estén ustedes hablando conmigo es muy importante, porque estamos aprendiendo todos, ¿verdad? Incluso a ustedes se les ocurren unas preguntas que son muy buenas, porque son cosas que lo ponen a uno a trabajar y a pensar y a traerles respuestas de lo que ustedes necesitan. Así que muchas gracias por esas intervenciones que han realizado. Si hay alguna duda que les quede y que tal vez ahorita no se les ocurra, en cualquier momento me la pueden hacer llegar y con muchísimo gusto, chicos. La próxima clase va a ser con Will, ¿verdad? No recuerdo el programa. Bueno, por ahí estuvieron comentando ustedes que decía que era asincrónica. La próxima clase va a ser con Will y es sobre la introducción a la gestión de aguas residuales. Entonces, Will va a estar con ustedes. Sin embargo, en cualquier momento me pueden buscar y con muchísimo gusto les puedo ayudar en lo que necesiten. Si no hay ninguna otra pregunta, daría por terminada la clase. Voy a dejar de grabar y me voy a quedar por acá porque alguien me pidió